Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vamos a hablar a rasgos generales de esta nueva edición de Crónicas Marcianas que acaba de salir publicada hace apenas un mes, el 19 de mayo de 2022, en la editorial Cátedra. Estamos ante una nueva traducción al español de la magistral obra de literatura fantástica, para buena parte de la crítica y para este que les habla también pieza de ciencia ficción, de Ray Bradbury. Ante una nueva traducción con un necesario enfoque hermenéutico, inspirado en el realismo mágico y poético que destila el compendio de fabulosos relatos que conforman la obra. Además, esta edición de Cátedra trae un extenso ensayo preliminar que ayuda al lector a introducirse por los paisajes marcianos y terrestres y a comprender los sueños y las angustias de los marcianos y terrícolas que desfilan por estas páginas y que en realidad retratan la condición de la naturaleza misma del ser humano aquí en la Tierra y allí en Marte. La edición además incluye abundantes notas que explican y aclaran importantes detalles, muchos de los cuales habían sido pasados por alto hasta la fecha, incluso por los más destacados especialistas en la vida y obra de nuestro autor, y que por tanto serán apreciados por el lector. Damos paso, pues, a nuestra dilucidación. La primera edición de The Martian Chronicles, publicada en la editorial Doubleday de Nueva York en mayo de 1950, consta de 26 crónicas fechadas cronológicamente entre los años 1999 y 2026. A la fecha de la publicación de la obra, Ray Bradbury aún no ha cumplido los 30 años. Como ya hemos advertido en nuestra introducción, The Martian Chronicles concederá el reconocimiento literario a Ray Bradbury por buena parte o por la mayor parte de la crítica literaria de la época, rendida ante una obra que viene siendo publicada desde entonces ininterrumpidamente hasta convertirse en nuestros días en una pieza de culto de la literatura fantástica con marcados tintes de ciencia ficción. 11 de estas 26 crónicas originales ya habían sido publicadas con anterioridad en un rango de años que oscila entre 1946 y 1950, en distintas revistas, siendo por tanto rescatadas para articular las ideas y formar un hilo argumental con el resto de las crónicas que Bradbury compondrá específicamente para el andamiaje definitivo de la obra. Tras la Segunda Guerra Mundial, la carrera espacial iniciada por los Estados Unidos contra la Unión Soviética, con el telón de acero de fondo, alcanza su punto más álgido en la década de los 50, que sigue a la década dorada de la literatura de ciencia ficción en formato de fanzines y novelas de los años 40, las conocidas pulp fiction o literatura pulp. Esta carrera espacial en la que compiten los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces lleva a numerosos autores fascinados por el espacio, por los cohetes, los marcianos y Marte, con Bradbury a la cabeza, al convencimiento de que el hombre pronto llegaría a la Luna para dar el salto a Marte y acabar colonizándolo en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, los años pasan y la carrera espacial se ralentiza mucho más de lo previsto, en favor de otra carrera, la nuclear, también entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bradbury había dejado un intervalo de casi 50 años entre la primera crónica de su obra, enero de 1999, el verano del cohete, y el año de publicación de la misma, 1950, convencido de que para finales del siglo XX el hombre no solo habría llegado a Marte, sino que también lo habría colonizado. Sin embargo, llega el año 1999 y la realidad es bien diferente. El hombre solo ha puesto el pie tímidamente en la Luna. Tras este resbalón temporal, Bradbury ya en los 90 admitiría haber errado en las fechas de una posible colonización de Marte al haber vaticinado una carrera espacial mucho más vertiginosa de lo que en realidad fuera. El año 1999, decía en una entrevista, aún parecía quedar muy lejos. A 50 años, la era espacial no estaba a la vista y creí que llegaría a tiempo. Pero al menos hemos llegado a la Luna.
Bradbury decide por tanto cambiar las fechas de sus crónicas en febrero de 1997 para la editorial William Morrow HarperCollins, donde realiza un seguimiento con vistas a partir del año 2030. Dado que la fecha de partida desde 1999 de las crónicas de la edición original de 1950 estaba a punto de ser sobrepasada en el tiempo. Esta nueva cronología adoptada para las crónicas a partir de un futuro ubicado en el año 2030 será el criterio preferido por Bradbury, tal y como él mismo reconocería abiertamente en distintas conferencias y entrevistas, como la ofrecida a Joshua Klein en The Onion Club en 1999, donde admitiría, y cito sus palabras traducidas al español: «He tenido que cambiar todas las fechas para la nueva edición», lo decía entre risas. «He establecido nuestra colonización de Marte con vistas al año 2050». Pues bien, en esta nueva edición, por tanto, de The Martian Chronicles, para la editorial William Morrow HarperCollins de 1997, encontramos también la siguiente leyenda en la página de derechos de autor, y esto lo cito en inglés. This 1997 edition of The Martian Chronicles has been updated and revised. Esta es además, por tanto, hasta la fecha, la última edición de The Martian Chronicles, que por consiguiente puede considerarse definitiva, tal y como él admitía. Pero hemos de tener también en consideración que no es este el único cambio efectuado en esta nueva edición actualizada y revisada, como he leído en inglés de su cita de 1997, dado que admite también un segundo cambio de cierta relevancia, que afecta al número de relatos. De un lado, apreciamos la inclusión de dos nuevos relatos, The Fire Balloons, los globos de fuego, publicado como capítulo en The Illustrated Man, el hombre ilustrado, compendio también de relatos cortos publicado en el año 1951, y otro relato, The Wilderness, el desierto o el páramo, yo he traducido como el desierto, publicado con anterioridad como capítulo en The Golden Apples of the Sun, las manzanas doradas del sol, magnífica pieza publicada en el año 1953, y de otro lado, la exclusión en el seguimiento cronológico de las crónicas para nuestra edición de relato Way in the Middle of the Air, un camino a través del aire. De este modo, para la presente edición de Crónicas Marcianas, fiel a la edición actualizada y revisada de la original de 1997 de The Martian Chronicles, incluimos estos dos nuevos relatos, The Wilderness y The Fire Balloons, y decidimos incorporar a modo de apéndice final el relato Way in the Middle of the Air de la edición original de 1950, puesto que, como sostiene buena parte de la crítica, Ray Bradbury decidirá excluirlo de anteriores ediciones de la obra para evitar posibles interpretaciones sesgadas del asunto del racismo presente en la historia. Si bien la lectura serena e imparcial de esta historia, de este relato, nos llevará a apreciar la desafección de Bradbury para con una buena parte de la sociedad americana que a mediados del pasado siglo aún sigue creyendo en la esclavitud, por lo que la historia en realidad ofrece un retrato demoledor de una sociedad racista al borde de la extinción, hecho que nos hace también considerar esta crónica crucial por la lectura postcolonial que ofrece en el conjunto de la obra, máxime si tenemos además en cuenta su innegable ambientación mágico-realista. Buena parte del realismo mágico se ha originado en muchos de los países postcoloniales que luchan contra la influencia de sus anteriores gobernantes coloniales y se consideran fuera del poder del imperio. Y en este sentido, para el estudio y la traducción de esta crónica, pues hemos seguido la primera edición de 1950 de The Martian Chronicles. Aprendemos también que puede haber lectores nostálgicos a la hora de valorar la primigenia en su original edición de 1950, la obra primigenia, como el primer tratamiento que Bradbury ofrece de The Martian Chronicles, de la pieza original de 1950, y que por tanto prefieran algunos lectores la cronología de esa primera edición. Pero llegados a este punto,
No hemos de olvidar que la mayoría de los críticos y estudiosos de esta obra siempre se refieren a las crónicas por sus nombres, prescindiendo de las fechas, dado que éstas no alteran en absoluto ni el sentido ni el mensaje de cada crónica. Por tanto, optar por una cronología u otra obedece a una cuestión estética más que literaria. Nosotros hemos seguido la edición de 1997 respetando el deseo expreso del propio Ray Bradbury de posponer las fechas de las crónicas. Por otra parte, al aplicar los cambios de fechas de esta nueva edición de The Martian Chronicles para la nuestra de Crónicas Marcianas, las historias se imaginan así lo razonablemente alejadas de nuestro tiempo presente como para que los primeros viajes tripulados a Marte puedan coincidir o aproximarse al menos a los de estas nuevas fechas mantenidas por Bradbury en la ficción. Ante la posibilidad de ciertos cambios que Bradbury también realiza sobre los relatos que constituyen The Martian Chronicles en una y otra edición, la de 1950 y la posterior y definitiva de 1999, y que tomamos, como ya he advertido, para nuestra edición, en todo momento hemos tenido también presente la lectura concienzuda de la primera edición de 1950, en aras de comparar y de comprobar posibles modificaciones efectuadas por Bradbury en algunos relatos de esta última edición revisada y actualizada. Las contadas modificaciones de escasa o nula trascendencia que hemos advertido entre una y otra edición han sido reflejadas en abundantes notas a pie de página, tanto en la introducción como en nuestra traducción. Y hechas estas preceptivas observaciones, ya solo nos queda desearle al lector un iniciático viaje por las ideas diseminadas en todas estas crónicas entre la Tierra y Marte, entre el ser humano y el marciano, pero muy especialmente entre los humanos, que sirvan, por tanto, para limar nuestras tan a menudo absurdas disidencias y de paso nos lleve de vuelta a la niñez. Amigas y amigos de Poesía y Distopía, muchas gracias por vuestro valioso tiempo y apreciada atención. Nos vemos en la próxima, que será en breve y también sobre crónicas marcianas. Besos, abrazos y carantoñas.